¿Te gusta el sexo anal? Y si te digo que esta práctica puede tener algunos riesgos, quédate hasta el final de este video que vas a aprender cuáles son los riesgos de esta práctica y cómo prevenirlos para que tengas un sexo anal placentero y seguro. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo experto en salud sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en São Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres pasar en consulta, aquí está el link en la descripción y te dejo un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los hombres, para las mujeres también. Y es un tema muy delicado, pero que a muchas personas les gusta, y es el sexo anal. El sexo anal sabemos que es una práctica común, ¿no?, de las personas, y así como el sexo vaginal, penetración, etcétera, 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 tiene algunos riesgos que debemos conocer para hacerlo de forma segura. Aunque ustedes no lo crean, un paciente llegó en la consulta y me hizo la siguiente pregunta: doctor, si yo tengo sexo anal, ¿será que tengo más posibilidad de contagiarme de enfermedades o menos que con sexo vaginal? No sé si alguna vez ya te preguntaste eso, pero es una pregunta súper válida y en este video vamos a hablar más sobre eso y te vas a enterar que cuál práctica tiene más riesgo, el sexo vaginal o el sexo anal. Quédate hasta el final que vas a descubrir. Para que entiendas, primero necesito hablarte un poco de la fisiología. Para comenzar, sabemos que esta área, la región anal, no fue muy diseñada para eso, ¿no? O sea, el recto tiene una mucosa más fina, más delicada que la vagina, tiene menos lubrificación, ¿ok? Entonces tiene un aumento de la posibilidad de lesiones, de sangramiento, etcétera, etcétera. Si no haces un preparo adecuado para tener este tipo de relación, puedes lastimar a tu pareja y también lastimarte vos. Entonces, ya con esa explicación te puedes dar una idea de qué tipo de sexo es un poco más riesgoso y cuáles son los riesgos reales en términos de infecciones. Y te vas a sorprender con este dato. En términos de enfermedades sexuales, el riesgo de contagiar o contagiarte de HIV es 18 veces mayor con sexo anal. Cuidado con ese dato. ¿Por qué? Tiene lógica. Porque si haces sexo anal, tienes más chance de tener alguna herida abierta, de hacer algún sangrado y que el intercambio de fluidos pueda generar un contagio. Entonces, que quede claro que en términos de contagio de HIV, el sexo anal es mucho mayor que el sexo vaginal. Existen algunas otras enfermedades sexuales que pueden pasarse por el sexo anal, como gonorrea, sífilis, clamidia. Y algunas veces la persona, ¿no?, el receptor, o la mujer, hombre, etcétera, que está siendo penetrado, no va a tener síntomas, ¿ok? No es como en el hombre, ¿no?, que cuando tenemos una infección por gonorrea, clamidia, vas a tener secreción, vas a tener dolor, etcétera, etcétera, ¿no? A veces en la región rectal no va a haber síntomas, puede ser asintomático, pero la bacteria está presente ahí. Ahí vos vas, penetras sin preservativo y te contagias. En términos de virus, existen también la posibilidad de contagiarse de virus de hepatitis, tanto B como C, y también de HPV, que es el virus del papiloma humano. ¿Okay? Entonces, sí existen riesgos. En términos de riesgos físicos, obviamente, si tú no haces un preparo adecuado de la región, puedes tener laceraciones, hemorroides, sangrados, etcétera, etcétera. Y a veces algunos pacientes desarrollan, tanto mujeres como hombres, dolores crónicos, laceraciones importantes. Entonces, mucho cuidado, ¿no?, con el preparo para esta práctica. Algunos consejos que te voy a dejar. Y antes de eso, por favor, suscríbete al canal, deja tu like, deja tu comentario si haces estos consejos antes, ¿no? O sea, si te preparas para una relación así. El consejo principal es que realices un preparo adecuado de la región, ¿no? O sea, mucho lubricante, mucho juego previo para que exista una mayor dilatación, un mayor confort en el momento de la penetración. Que si vas a realizar esta práctica, no lo hagas cuando estés muy borracho o con uso de estupefacientes, ¿no? Porque en estos momentos, cuando no estás teniendo un control, existe una disminución de la sensibilidad, tú puedes lastimar a la persona o ser lastimado, ¿no? Entonces, cuidado. Uso de preservativo cuando desconoces a la persona. Es súper importante el uso del preservativo. Y a ver, decime una cosa. Deja aquí en los comentarios. ¿Usas preservativo con el sexo anal o no?
y algunas vacunas que puedes realizar para evitar de tener estas infecciones, especialmente las mujeres, las vacunas del HPV, que es súper importante, y las vacunas contra las hepatitis B y C, que también te pueden ayudar a prevenir contagios. Otra cosa, las personas que están acostumbradas a este tipo de relación y tienen un mayor riesgo de contagio de HIV también pueden usar el uso de medicaciones llamadas PrEP, ¿no? Que son medicaciones que van a prevenir el contagio de HIV. Okay, eso se puede discutir también en consulta y es súper importante. Espero que te haya gustado el video y te voy a dejar aquí otro sobre peligros del sexo oral. Chao, chao.